Bien, bien, bien. Shabbat Shalom. Gracias hoy al Eterno. Hoy estamos estudiando para Parashat Korah, que está en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 16, del 1 al 18:32. Pero nosotros vamos a leer desde el 16:1 y vamos a analizar, tratar de analizar los textos hasta el 17:15. Es la lectura que se hace en el primer ciclo, cuando se hace la lectura trienia, ¿sí? Que se hace por 3 porciones, se divide. El próximo año vamos a estar leyendo la misma parashá, pero en otra sección, para poder estudiar otro tema, y así en 3 años le damos la vuelta al libro completo de la Torá y la estudiamos un poquito más a profundidad, aunque sabemos que la Torá es infinita y por ende nunca vamos a terminar de estudiarla. Vamos a leer 3 pasuk en la primera parte de la parashá, de la enseñanza del día de hoy, para entonces comentar con los sabios y hacer una intercesión nosotros de cómo les quiero traer el mensaje, de identificarnos con los textos de la Torá. Vamos a leer Bamidbar 16, del 1 al 3, por favor. Pero Korah, hijo de Ishar, hijo de Koa, hijo de Levita, Dan y Amirán, hijo de Eliab, hijo de Pelé, de la tribu de Rubén, se ensoberbecieron y se levantaron contra Moshe, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel. Toda gente de renombre se conjuraron contra Moshe y Aarón, arrastrándoles: os arrogáis demasiado, toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces os encumbráis sobre el pueblo del Eterno? Bien. Dice Rashi, basándose en el Midrash Tanhuma, Korah 1, expone literalmente: se tomó a sí mismo hacia un lado para estar separado de medio de la congregación y así protestar contra el sacerdocio. En otro lugar, cuando Rashi estudia, cita a Onkelo, dice lo siguiente: se retiró del resto de la congregación para sostener su disputa. El análisis de dónde estaba Korah y por qué se paró, por qué se levantó y tomó Korah. ¿Qué tomó? No dice la Torá que tomó, pero la Torá empieza con algo bien interesante: y tomó Korah los hijos de, y empieza a hablar los hijos de. ¿Qué tomó Korah? Hace la pregunta y Rashi nos da esta respuesta: se tomó a sí mismo. Se tomó a sí mismo para entonces apartarse de lo que el Eterno había ordenado a Moshe Rabenu. Y hay algo que me llama bastante la atención y que no lo había tomado en consideración sino hasta ahorita, porque me voy a salir un poquito del tema, voy a entrar y voy a salir. Sí, porque de repente me dicen, ¿y eso que está diciendo para qué? Me dijeron en una oportunidad, me hicieron un comentario, me dijeron: la Torá oral, la Torá del habla, que es el Talmud, no es Torá, porque dice que era oral y ahora está escrita. Y yo, no quise debatir en ese momento con la persona, porque era una persona que no conocía lo que estaba hablando, y discutir, o sea, yo no discuto. La Torá se discute entre personas que saben de Torá, pero yo no voy a discutir. Un médico no discute de medicina con el mecánico. El mecánico es mecánico y el médico es médico. Yo no tengo que discutir: mira, es que esta medicina produce este efecto químico en el cuerpo del ser humano y por eso es que esta medicina es propicia para esta enfermedad. No, el médico le dice: tómate la medicina, si la quieres tomar bien, si no, te la tomes. De igual forma, yo no discuto con una persona que no tenga como raíz la costumbre del pueblo de Israel.
porque va a debatirse interpretaciones humanas en culturas diferentes y ya ahí en idiomas diferentes. Por ende, cuando la Torá nos dice y tomó Cora, y viene Rashi y dice que el texto lo que nos trata de decir es que no tomó un objeto material, sino que se tomó a su propio orgullo y lo utilizó como un muro de desconexión con la fuente de la vida que representaba la posesión de la autoridad de Moshe Rabbeinu. Al no cuidar la cuestión de sus ojos, viendo en grandeza todo lo que se le estaba dando a Moshe y Aarón, se llenó su corazón de orgullo, de intriga, y entonces se tomó a sí mismo y se aisló. Ahora bien, cuando Moshe Rabbeinu viene en Bat Midbar 16:1 y nos dice la Torá que Cora tomó hijo de. No está sino evitando lo que Dios ordenó para su vida. ¿Cómo lo está evitando? Al apartarse para sí mismo. Cuando yo no acepto lo que Dios me dice, no por capricho, sino porque quiero darle un argumento lógico, quiero darle un argumento válido, intelectual, a lo que quiero ejecutar, no lo estoy haciendo sino desde la maldad. Hay una diferencia entre hacer las cosas inconscientemente y tomarse a sí mismo para separarse de la voluntad del Creador y hacer y poner tus propios argumentos y criterios para hacer tu propia voluntad. Por eso no se discute Torah, no discutan Torah con una persona que no pertenezca al pueblo, porque van a pelear con alguien que no conoce la cultura, que lo que tiene es un libro traducido y que no entiende las profundidades verdaderas que están en esos textos. No se discute, porque caería en que te estás separando de la congregación, de lo que Dios te ordenó, que es no judaizar. El Eterno no te mandó a ti a que las demás naciones fueran igual a ti. El Eterno te dijo a ti: tú serás diferente a todas las demás naciones y no serás contado. Por ende, mi trabajo, nuestro trabajo, no es llevar un mensaje de Torah para que acepten la Torah como estilo de vida. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer la voluntad del Creador en los estatutos que Él nos ordenó. Las demás naciones, las demás culturas, los demás pueblos tienen también su lugar en el Creador, mas no tienen obligación como lo tiene el pueblo de Israel. Ahora, cuando alguien que tiene la obligación, como Cora, de apartarse para el Eterno, se toma a sí mismo y se aparta para hacer su propia voluntad, ya no lo hace desde la ignorancia y desde el ser inconsciente, sino lo hace desde la posición del rasha, del malvado, desde el ego, desde el orgullo. Porque si vemos la Torá, como me decía la persona que hice el comentario antes, de que la Torá tiene esta posición y tiene esta posición, y yo dije no discuto la Torá contigo. La Torá, antes de ser escrita, incluso la Torá antes de ser escrita, fue oral. ¿Cuántas veces está escrito? Vayomer Adonai a Moshe Lemor.
y le dijo. Entonces la Torah es oral. El Shema es oral. No es escrita. Bendito el Eterno, nosotros tenemos el escrito de la Torah actualmente. Pero la Torah no es escrita. La Torah es algo que Dios ordenó. Entonces, si estamos en esta generación de Moshe, Aarón y Cora, y viene el Eterno y dice, Moshe es el que va a mandar. Moshe es el hombre que yo escogí. ¿Y dónde vemos eso? Que Hashem escogió a Moshe para mandar. Desde Shemó, desde que nació. Tú vas a liberar al pueblo. Tú le vas a dar mi nombre. Tú vas a llevar estas señales. Todo era oral. No había nada. ¿Ustedes creen que en el transcurso de que Moshe Rabbeinu iba caminando en el desierto, iba escribiendo la Torah? A menos que tenga la costumbre, como algunos que hacen un diario, ¿no? De resto, tú me dices, yo hago. Cora escuchó que Hashem dijo, este es el hombre. Ahora, a un nivel pesado, a un nivel literal, viene la Torah en el Rambam y nos dice, escribe literalmente que este evento ocurrió en el desierto de Parán, después del incidente de los espías. Mientras Israel estaba cerca de la tierra prometida, nadie había osado desafiar a Moshe. Pero cuando el pueblo fue condenado a morir en el desierto, sus corazones se amargaron. Cora encontró en la desesperación del pueblo el terreno fértil para sembrar su rebelión, asumiendo que ahora las personas estarían dispuestas a creer en los actos de Moshe, no provenían de la voluntad divina, sino de su propia ambición. Y qué terrible esto. Porque cuando el hombre que Dios ha puesto enfrente a ti para que te ayude en tus caminos, a guiarte, para que tengas una mejor orientación, se levanta dentro de la congregación aislamientos para hablar en contra de esa persona. Y en ese aislamiento lo que se aprovecha es la palabra que se dijo para tergiversar y matar y destruir. ¿Dónde está nuestra mente y dónde está nuestra planificación y dónde no está nuestro corazón? ¿Con qué se está identificando la persona que hace eso? Porque la idea de lo que estamos estudiando es que entendamos qué error podemos cometer, qué error hemos cometido y qué error podemos evitar de cometer en el futuro por venir con ciertos pensamientos, con ciertas actitudes, con ciertas posiciones. Entonces, si yo no estoy pendiente de lo que me dice la Torah, puede que empezando inconscientemente yo me aísle. Puede que inconscientemente, pero en lo que vea que yo estoy activando en mí, hacia mí, un poder, una atención, una autoridad que va en contra de la autoridad que el Eterno ha puesto frente a ti, ten cuidado porque la tierra se va a abrir y te va a tragar, te va a desaparecer. Yo quiero que ustedes vean lo que dice la Torah para que en los errores que hemos cometido, que cometemos y que podemos evitar no cometer, podamos entender dónde estamos ubicados en cada uno de los personajes que nos está hablando la parashá el día de hoy. No puede haber confusión en nosotros, ni inocencia, ni decir, es que yo no me di cuenta, que yo no sabía que lo que estaba haciendo era malo.
Si hay alguna emoción, y esto es algo que se construye, los sentimientos son una cosa. El sentimiento es una cosa. Y la emoción es otra. ¿Sí? Un sentimiento se construye por varias emociones acumuladas. Se acumulan emociones y se genera un sentimiento. Cuando tú conoces a tu pareja, la primera vez que tú conoces a tu pareja, tú sientes una atracción por ella, pero tú no la amas. Tú no la amas. Tú sentiste una atracción por tu pareja. Físicamente, te gustó algo, su característica, su forma de hablar, sí, lo que sea. Te atrajo fue algo en esa persona. Eso es una emoción o un sentimiento. Una emoción. Una emoción que a medida de que yo le voy generando historias a esa emoción, me hizo reír, me complació en esto. Voy generando eventos y se está creando un sentimiento en mí hacia esa persona que va causando en mí sentimientos de emociones para que yo entonces pueda llegar a la conclusión y establecer en un área de mi vida ese sentimiento de amor. No se construye de la noche a la mañana. De igual forma, ir en contra de alguien, de quien sea, así sea de tu jefe en el trabajo, no se construye de la noche a la mañana. Hay eventos, circunstancias de parte y parte que van causando o la unión o la separación. En el caso de Cora, ¿a quiénes menciona la Torá en este caso que iban con Cora? ¿Quiénes iban con Cora? Datán y Abiram. ¿Y quiénes eran Datán y Abiram? ¿Ah? Dos amigos de Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Eran purruña, panita. Datán y Abiram eran, bueno, compadres de Moshe Rabbeinu. ¿Sí o no? No. ¿Quiénes eran Datán y Abiram? Y eran del mismo círculo. De Rubén. De Rubén. La Torá dice que eran Datán y Abiram eran hijos de Pele y que eran de la tribu de Rubén. Ahora, Cora sí era primo de Moshe Rabbeinu, era de la tribu de Leví. Por ende, entonces, ¿qué está peleando Cora? O sea, no está peleando. Por eso a veces me dicen, no, es que somos familia. No, la misma Torá te dice que la familia hay que tener cuidado. En la Torá te dice que hay veces en la familia que para que pueda haber shalom hay que tener separación. ¿No le pasó al patriarca Isaac? Perdón, al patriarca Jacob. Bueno, Abraham también. A Abraham le dijeron, salte de la casa de tu papá. Pero, a Jacob construyó incluso una separación de un muro. Jacob le dijo, tú para allá, yo para acá. No juntos. Hay familias que, bueno, Baruch Hashem. Entonces, nosotros que somos una familia, hay circunstancias en nosotros que nos acercan y circunstancias en nosotros que nos separan. Mientras más eventos yo le meta a
esa emoción de unirme a alguien o separarme de alguien, yo voy a ver un resultado. ¿Cuál es el resultado que me está diciendo la Torá en este caso? Datán y Abiram, ¿por qué si eran 250 hombres, ¿por qué menciona nada más Datán y Abiram? Porque estos dos personajes eran los que tenían historia contra Moshe Rabenu. Habían peleado una y otra vez, habían discutido con él diciéndole, no, que vas a venir a matarnos ahora, así como mataste al soldado. Y se fue corriendo Moshe Rabenu. O sea, tenían conflictos de años consecutivos, constantes, emociones, sentimientos, que cuando no lo sabemos entonces limpiar, cuando no sabemos limpiar nuestros sentimientos y nuestras emociones, cada vez que nosotros tocamos esa habitación o esa tecla, nos va a afectar, va a explotar. El botón rojito rojo. Yo quiero que ustedes se den cuenta hoy de, en nosotros, humanamente hablando, han habido momentos de unión y momentos de separación. Pónganlos en una balanza. Si queremos crecer verdaderamente como comunidad, porque ¿qué pasa cuando hay separación? Cuando te aísla, dice la Torá. Viene el Rambam y dice, literalmente, no, mentira, el Jafet Haim, en el capítulo 2, dice, donde declara, el pecado fundamental de Cora y su congregación fue el daño de hablar la Lashon Hará, o sea, la lengua mala, contra los líderes de la generación. Sus palabras, su disputa abrieron una brecha de conexión con lo espiritual de estas dos partes. El demostrar que en su corazón había dado pie para que su lengua diera malas palabras en contra de su familia, no justifica el hecho de la acción misma de ir en contra, sino que era algo que estaba arraigado en su corazón más que de una crisis emocional, de una convicción espiritual. O sea, Cora estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Qué dice Cora posteriormente en la lectura de la Torá? Deja de estar enfrente de estos hombres. Congregación santa toda es. Toda esta congregación es santa porque Dios dijo que todos eran santos. ¿Qué te hace a ti ser más santo que ellos? ¿Qué es lo que hace que tú quieras mandar sobre nosotros? Cese pues ya todo esto, porque Dios dijo que todos nosotros éramos santos. Sí, pero el argumento que estaba diciendo Cora, antes que yo dijera, el final, todo el mundo dijo, qué bueno, sí, es verdad, todos somos, amén, congregación santa, todos somos santos, todos. Sí, todos somos santos, pero cada uno cumple una función. Y si no dejo que la persona que está enfrente de mí cumpla la función y voy en contra, esos momentos, es lo que quiero que se entienda, los momentos que tiene de roce con el no estar de acuerdo o con el estar de acuerdo con lo que está recibiendo, va a generar que usted se una o se separe de la persona. ¿Qué quiere hacer usted como comunidad con sus hermanos y con el líder? ¿Quiere unirse o quiere separarse? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que empezar a ser consciente de cuáles son mis palabras hacia la persona. Si constantemente o eventualmente mis palabras, mi emoción, lo que yo siento hacia la persona es negativo,
va a generar un sentimiento de amor hacia ella. Va a llegar un punto en que o se separa toda la familia, o ese individuo que está pasando por ese proceso de separación se termina de ir. Ahora, ¿por qué nos tenemos que dar cuenta de todo esto? Porque han habido eventos y momentos entre nosotros de separación y de unión. Yo hago la pregunta que no quiero la respuesta todavía, no quiero la respuesta ahorita. Cada uno sabe su respuesta, para cada uno la respuesta es diferente. ¿Sí? Pero pongan en la balanza, en su balanza personal, los eventos que han tenido conmigo, a nivel de clase, a nivel personal, a nivel congregacional, ¿lo separan o lo unen a mí? No respondo. ¿Lo separan o lo unen? Sean sinceros. ¿Te separan o te unen? Porque si te unen, entonces tu palabra, tu actitud, tu forma de ser dentro de la comunidad tiene que manifestarse, tiene que notarse, tiene que verse. Lo mismo, yo lo estoy poniendo hacia mi persona para no señalar si hay diferencias entre algunos de ustedes, ¿no? Pero tiene que verse así. Con la relación entre sus hermanos también pasa lo mismo. Si usted ha tenido como consecuencia de eventos positivos o negativos con una persona dentro de la comunidad y no lo trabaja y se lo calla y se aparta, ese apartar va a generar en usted un pensamiento de separación. Eso es lo que está diciendo la Torá. 3 pasú hemos leído. Y se levantaron contra Moshe y Aarón. Entonces, ¿qué palabras salen de mi boca cuando hablo de? ¿Son en contra o son a favor? En contra. ¿Tus palabras son en contra? No. Yo estoy haciendo una pregunta para que cada uno la reflexione. No es para una respuesta concreta, es para reflexionarla. O sea, si yo les hago una pregunta, esta sí es concreta. ¿Ustedes quieren que seamos un ejá? Sí, claro. Por favor. Bueno, le estoy dando la fórmula para que usted se sane. No hay manera de sernos un ejá si yo constantemente hablo mal de mi hermano. No hay manera de que cuando yo lo veo, qué fastidio, qué molesto, mira cómo se sentó, mira cómo se paró. Si todo lo que yo expreso hacia la persona es molestia, yo me separo. Pasan 2 cosas, o yo destruyo el lugar, o yo me desaparezco del lugar. En el caso de la Torá, Moshe Rabenu, como sabía que Cora tenía poder de convencimiento, porque en la primera charlita de 5 minutos, que fueron 3 pasulos que leímos, se llevó a 250. Tenía atracción, ¿sí? Tenía carisma, era jocoso, tenía chispa. Viene Moshe Rabenu y hace así. Ya va, papá. Tú eres primo mío, eres mi familia. Eres mi primo mayor. Pero esta no te la voy a dejar pasar. Si se creara una creación nueva, si Dios está conmigo, te voy a explicar. Si Dios está conmigo, dice Moshe Rabenu, tú no vas a morir como mueren las demás personas. Tú no vas a morir anciano. Porque si tú mueres anciano, Dios no está conmigo. Pero si tú te desapareces porque Dios crea una creación nueva y se abre la tierra y te traga, entonces Dios está conmigo. ¿Qué te parece, primo? ¿Vas a seguir peleando o vas a seguir te vas a quedar callado? Siguió peleando y la tierra se lo tragó. Ups. Corrió. Y los 250 que se fueron con él, que se asustaron, vino un fuego del Eterno y los persiguió y
A nada más a los 250 mató. Oye, qué terrible. Después la plaga mató 14,000, pero los que murieron con el fuego no están contados en esos 14,000 de la plaga. No están contados. Fueron aparte, entonces esos murieron en el instante, ahí mismo, con Cora. Es la primicia, y hay que dar tu regalito. Claro. ¿Ah? Es que, claro, cuando uno empieza a ver esto y lo ve en una mente física, pues, uno ve en la mente espiritual, uno dice, wow, ¿qué es lo que pasó acá? Pero así también tiene que pasar y siempre va a pasar. Porque alguien va a encarnar a Moche, otro va a encarnar a Corá, y otro va, entonces esto va a pasar así hasta que seamos un ejá. Cuando no pasa, cuando el que de la corona, el exo, venga a la tierra, seamos un ejá. De tal tanto, esto se va a repetir, este cíclico. Eso que está diciendo, fíjate. El Zohar, volumen 3, Bamidbar, para allá, Cora 176a, se expresa textualmente de la siguiente manera. Rabí Yudá dijo: todo el propósito de Cora fue hacer una disputa contra la paz, contra el shalom. Es la unificación de la derecha y la izquierda. Cora quiso separar la izquierda de la derecha. Por lo tanto, atrajo sobre sí mismo un juicio severo, un din kashriah. Todo aquel que intente separar la izquierda de la derecha será destruido por el fuego. La derecha es Aarón, Moshe Rabbeinu, es la izquierda. Leví es Geburá. Lo hablamos en esta semana. Leví es Geburá porque Leví es que aplica la ley. Leví es quien se le da la Torá para que la enseñe. Tiene que poner límites, tiene que poner orden. Aarón, sumo sacerdote, es ese, el que clama, el que intercede, el que pide perdón al Eterno por nosotros. ¿Sí? Tratar de separar estas dos partes, que era Leví, en el sentido más primario de Moshe Rabbeinu, que era Geburá, porque era el que estaba trayendo toda la Torá. Entonces eso era Geburá, a pesar de que era una bondad, era un gesed, porque la Torá viene del cielo y es bondad, ¿sí? Pero era Geburá porque nos empezaba a dar un orden, una enseñanza de orden. Y Aarón era misericordia, Rahamín, ¿sí? Tratar de separar estas dos fuentes, que fue lo que hizo, le trató de hacer Cora, cuando dijo, ¿por qué le vas a dar? Porque Cora no estaba peleando el lugar de Moshe Rabbeinu, ¿o sí? ¿Cora qué estaba peleando? Entonces, ¿qué estaba peleando Cora? El puesto de Aarón. Pero él era Leví, entonces él era Geburá. No puede Leví, que es Geburá, tomar el puesto de Cohen, que es sumo sacerdote, porque Gese consigue el equilibrio cuando une las dos partes. En la misericordia del Eterno se consigue cuando uno las dos partes. Por eso es la misma familia. Leví como tronco, ¿sí? Y en Leví como tronco se separan estas dos verdades de Aarón en bondad, en Rahamín, en atención, en misericordia, en el Ketore, todo lo bonito. Y vemos a Moshe Rabbeinu en la Geburá, en el rigor, en las leyes, en el orden. ¿Y qué representaba Cora? Si era de la tribu de Leví, Gese o Geburá. Geburá, entonces no pueden haber dos Geburó, porque entonces rompería la estructura de la misericordia. Imagínense entonces un din que está compuesto de dos personas trancadas. Y con dos características. No hay un de acuerdo, y al no haber un de acuerdo hay destrucción. Entonces, si en nosotros, vuelvo otra vez a nosotros y te doy la palabra, Calé. Vuelvo otra vez a nosotros.
Si en nosotros no hay equilibrio, yo tengo Moshe y Aarón, tú tienes Moshe y Aarón, tú tienes Moshe y Aarón, todos tenemos que tener Moshe y Aarón, tenemos que tener algo de rigurosidad, de ley, de orden, de límites, y tenemos que tener algo de deja lo que pase. Sí, para simplificar. Entonces, si en mi equilibrio de tifere, que me rompe la paz, que cuando tú hablas bien de alguien, ¿sientes paz o sientes rabia? Y cuando hablas mal de alguien, ¿sientes paz o sientes rabia? Entonces, paz, sí, también sientes paz, pero paz del otro paz. Entonces, si lo que estás diciendo, ¿cómo identificas si estás siendo inconsciente? Quiero aquí, y voy cerrando la idea. ¿Cómo identifico yo? Que todavía no sé, porque no sé si soy bueno o soy malo. ¿Sí? No sé. Eso lo sabe usted. Hashem sí sabe. Entonces, si yo no sé si soy bueno o soy malo en mi pensamiento, ¿cómo puedo corregirme a mí mismo en mi pensamiento si está mal o está bien? Porque yo puedo darle argumentos como lo que dio Cora. Voy a explicarlo mami mi momú. Cora dijo, todos somos santos. Vamos a meterle lógica. Todos somos santos. Cora era santo, era así. Claro. ¿Cómo es el lío? Pero es que el santo es... Esto es santo, mira, yo te voy a explicar cómo es santo. Lo aparté. Ya no lo puedes ver. Lo quité de tu mirada. Lo hice santo. Porque santo en hebreo, Kadosh, es apartado. No tiene nada que ver con espiritualidad, ni con la aureola, ni con... No, eso es... Ese concepto es... Ese concepto enterrado. Estamos hablando porque acuérdense que los levitas fueron apartados para Hashem, que era apartado. Ellos ya no podían caminar igual que los demás. Escúchame. Las prostitutas se llamaban Kedeshá, que eran apartadas para prostituirse. Una Kedeshá es una prostituta que se acostaba con hombres de esa época y los llevaba a idolatría con sus dioses. Esa es una Kedeshá. No, ese es Benzoná, es otro, eso es una mala palabra. Que son una trabajadora social. Sí. Pero, entonces, Kadosh, el verbo como tal, escúchame, el verbo como tal de la palabra Kadosh es apartado. ¿Apartado para qué? Ahora, si Dios te aparta para un servicio para Él, entonces tu servicio es un servicio espiritual, trascendental, ético, moral. Es en ese sentido, cuando se tradujo la palabra Kadosh, que se enfocó fue en cómo el pueblo se apartaba para hacer la voluntad del Creador. Se creyó en la traducción que la palabra Kadosh tenía que ver algo con lo divino. Pero la palabra Kadosh no tiene nada que ver con lo divino, tiene que ver con que lo aparto. Ya, listo, separo. Al separar una cosa, esta ropa que yo no uso sino para Shabbat, y si tienes alguna pregunta me la haces para podértela responder, porque si la haces allá no la escucho. Si yo separo esta ropa para Shabbat, esta ropa es Kadosh. Porque está apartada nada más para Shabbat. Ahora, si yo la uso para Shabbat y para otras cosas, deja de ser Kadosh para Shabbat. O sea que cuando nosotros tomamos la palabra Kadosh, no solamente como santidad, sino simplemente como que yo estoy apartado. Defíneme qué es santidad para ti, porque ahí es donde te voy a poder responder. No defino porque no la sé, pero sí Ajá. sé lo que dice la palabra. Que cuando hablan de la santidad significa que tú estás apartado para comportarte delante del Eterno. Esa es la No, palabra. porque te explico. Por eso lo pregunto. En la Torah, cuando vemos la palabra Kadosh, te va a dar una instrucción de cómo separarte.
de lo del mundo para estar bien. Pero literalmente la palabra Kadosh lo único que significa y en lo único que tú tienes que entender es que es apartado. ¿Qué significa la palabra Kadosh? Apartado. La Torah te dice que te apartes para cumplir una función. Ah, entonces así me aparto para hacer la voluntad del Creador. Eso me hace ser santo. Si yo no me aparto para hacer la voluntad del Creador, pero Dios, Él me apartó como pueblo, aunque yo haga lo que a mí me dé la gana, yo sigo siendo santo. No debería. ¿Cómo que no? Si Dios me apartó. O sea, él lo apartó para que no se contaminara. No, Él lo apartó para apartarlo porque es de Él. Lo que tú hagas con ese apartamiento, ese es tu problema. ¿Dónde está el detalle entonces de la palabra Kadosh? O sea, Es que el problema ¿cómo la está... van a tomar? La palabra O sea, Kadosh la toma simplemente como apartado. Ya. No lo O complique. sea, el comportamiento no va a tener nada que No, ver el con comportamiento no tiene nada que ver con que sea o no sea. Apartado, lo aparté. Ahora, este apartado en la Torah me dice que voy a cumplir unas funciones para yo mantenerme en ese estado de santidad. ¿Sí? Que es diferente. Por eso es que la Torah dice, el que es separado, el que es Kadosh, hágase más Kadosh. O sea, si ya Dios te apartó para una función, ahora tú entiendes que tú también tienes que apartarte para esa función. ¿Sí? Para ser correcto. Ya empezamos nosotros a Y ahí entendemos la conciencia de Kadosh como algo espiritual. Ahí sí es al nivel espiritual. De resto, la palabra Kadosh no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando yo me hago consciente y yo digo, tomo mi decisión y digo, me aparto para hacer la voluntad de la Torah, de lo que me está diciendo el Creador, entonces ahora soy Kadosh. ¿Y quién es 3 veces Kadosh? Solamente Hashem. Porque Él está apartado del mundo físico, del mundo emocional, del mundo espiritual, porque Él es uno en todas las cosas. Entonces, el Kadosh, Adonai Sebaot, cuando lo declaramos, estamos diciendo es que tú estás más apartado que nosotros, pero yo estoy cerca de ti, tú estás cerca de mí. ¿Cómo que estamos apartados? Se entiende que entonces el apartar no tiene nada que ver con o lugar físico o acciones como tal. Sino como un tipo. Sí, pero bueno, Sí, es como Como un hijo que ¿Cómo? hace algo y no deja de ser tu hijo. Es un título. Claro, Kadosh es el título que Dios le dio al pueblo de Israel. Ustedes no van a ser contados entre naciones. Ya nada más al decir eso, ya le está diciendo, tú eres Kadosh, pues no vas a ser contado, te separo. Pum. Korah era Kadosh, porque Dios lo había apartado para cumplir una función. Ahora, en la función como tribu de Leví, él era Kadosh, pero no le dio la gana. Y dañó eso. Y dañó eso. Ahora sí. Entonces, qué buena la pregunta, porque entonces me da material para yo decirle, ahora, Dios te apartó, Hashem te apartó. Ahora está en nosotros. Ahora tú decides si tú verdaderamente quieres apartar para hacer su voluntad o quieres hacer lo que te da la gana y la tierra te traga. Ahora sí. Ahí está bien. Ok, entonces, vuelvo y les dejo. Vuelvo para concluir. Mi posición como Korah de decir el argumento lógico me nubla el entendimiento de que lo que estoy haciendo es algo malo. Me lo nubla. Lo único que me va a ayudar a saber si yo estoy por un camino bueno o un camino malo es lo que siento cuando lo digo. ¿Y cómo lo dice? Si lo que yo siento cuando yo hablo de mi hermano, de mi hermana, de mi hermano, de mi hermana, lo que yo siento cuando yo hablo de ellos me genera irritabilidad, molestia, descontento, tristeza, rabia, cualquier emoción negativa, yo voy por mal camino con esa persona. Tengo que cambiar la forma en cómo lo veo
Tengo que cambiar en la forma de cómo me expreso hacia esa persona, porque si no, se va a generar en mí un sentimiento de odio. Y aunque lo que me esté diciendo sea bueno, no lo voy a aceptar porque lo odio. Y eso es lo que pasa con Cora y Moshe Rabenu. Moshe Rabenu estaba dando la palabra más hermosa, la Torá, y Cora lo veía como que él quería ponerse por encima de los demás y que quería someter a sus hermanos. O sea, tú estás viendo la magnitud de que Hashem está trayendo la Torá al mundo entero para que tengan vida y vida en abundancia y para que puedan acercarse al Creador, y tú lo único que ves como Cora es que él se quiere poner encima de todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué bárbaro ese sentimiento que generó Cora cuando no dejó de generar odio hacia Moshe Rabenu sin importar lo que dijera! Y nos pasa. Eso que está diciendo ya yo lo sé. Eso que está haciendo no lo entiendo y por eso no me gusta. Eso que no. Todo lo que estoy generando hacia la persona que tengo enfrente de mí, de lo que me diga, de lo que haga por mí, me genera una emoción negativa. Es lo que quiero enseñarles hoy. Si tienen esa característica en aquí, su mente y corazón, y no la quieren cambiar, están en tu total libertad de decisión de no quererla cambiar. Pero eso lo va a separar. ¿Quieren entender cómo es que se dan cuenta inconscientemente? Porque ponen argumentos como Cora. Cora puso argumentos. Estoy redundando, pero voy a cerrar. Cora puso argumentos válidos, lógicos, pero su sentimiento, lo que él sentía cuando decía eso de Moshe Rabenu, era rabia, era envidia, era impotencia, era ego. Y como no lo supo identificar, ese sentimiento que le presentaba cada vez que se confrontaba con Moshe Rabenu, se convirtió de una emoción a un sentimiento de odio. Y ese sentimiento de odio lo mató, porque lo separó de la congregación, y al separarlo de la congregación se desnutre la fuente de Akadosh Baruj Hu, y eso te mata. En el caso literal de Moshe Rabenu y de Cora, Hashem tuvo que hacer algo extraordinario y abrir la tierra y matarlo, porque se convirtió, tanto fue el sentimiento de odio hacia Moshe Rabenu, que era Rasha contra Moshe Rabenu. Y posteriormente de toda esta discusión quedó el veneno en la congregación, porque después que murieron los 250, y que murió Cora y que murió Natán y Abirán, volvieron otra vez los hijos de Israel a decirle: me estás matando, me traiste al desierto. O sea, que lo que hizo Cora, que fue un individuo que tenía un sentimiento malo, envenenó a toda la congregación de Am Israel. Entonces, no podemos permitirnos a nosotros mismos como comunidad el que cuando yo vea el que cuando yo hable de, el que cuando yo me exprese de mi hermano, mi sentimiento sea negativo y no lo deje de detener. O sea, yo no le meta freno a eso. Yo no diga: no, eso es normal, porque es que como yo soy un humano y él es un humano y él comete errores y yo cometo errores, yo puedo hablar mal de él y él puede hablar mal de mí y no me importa. No lo haga, se va a matar. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de Cora para esta primera parte del día de hoy es aprender a darnos cuenta de cuándo soy consciente, cuándo soy inconsciente de mis emociones y sentimientos, y cómo cambiarlas poniendo en práctica el que tengo que cesar si verdaderamente quiero crecer comunidad. Si no, lo dejamos así y va a llegar un punto en que se va a destruir. ¿Sí? Yo cerré. Comentarios, preguntas, todo el mundo tenía la mano levantada. Shalom.